ella, muy joven, pero es impresionante el currículum que tiene. Así que voy a permitirme nada más comentarles un poco de sus highlights para que conozcamos quién es la doctora Jacqueline, porque de verdad es impresionante su currículum. Bueno, ella es egresada de la Facultad de Química de la UNAM, estudió la licenciatura en Química de Alimentos y posteriormente realizó una maestría en Ciencias Químicas, específicamente en Bioquímica, de la que se graduó en el año 2011 y posteriormente entró a realizar el doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. En este instituto, además, pues tuvo la oportunidad de trabajar, de colaborar en algunos grupos de investigación durante muchos años. Y durante esos años, bueno, pues tuvo la oportunidad de publicar más de 30 artículos en revistas internacionales, tiene 5 capítulos en libros, ha participado en múltiples congresos internacionales y muchos más congresos nacionales. Y algo que verdaderamente es impresionante, que es coinventora de algunas patentes que ya están registradas, que han sido otorgadas en México, Estados Unidos y Europa. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un gusto enorme tenerla aquí con nosotros. Ha también desarrollado diferentes pues cosas tecnológicas, ¿no? Que también han sido ya utilizadas, que han sido validadas, ha participado en la estandarización de diferentes kits, etcétera. Y bueno, ha recibido también varios reconocimientos, el premio Canifarma en el 2004, imagínense, en el 2004 era todavía muchísimo más joven, y ya había recibido varios reconocimientos muy importantes. También recibió el premio Aida Weiss Quiz UNAM por su investigación oncológica en la categoría de trabajo de investigación. Y también ha participado en múltiples proyectos, 6 proyectos con ACID, varios proyectos de GAPA, específicamente proyectos PAPIT, y también en algunos proyectos internacionales y de SAGARPA. Y bueno, ahora además es para mí de verdad un enorme gusto comentarles que es una de las más recientes adquisiciones de nuestra facultad. Actualmente se encuentra trabajando como investigadora en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y bueno, de verdad creo que fue una excelente decisión haberla contratado para trabajar en nuestra facultad, porque va a impulsar muchísimo la investigación en nuestra escuela. Y bueno, Jackie, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, la palabra es... Muchísimas gracias a ti específicamente por la invitación a dar esta charla, y justamente es una charla acerca del desarrollo que llevé durante muchos años en biomédicas, junto con las doctoras Eda Schutter y Gladys Fragoso, pero bueno, yo les voy a dar prácticamente esta charla de lo que ha avanzado nuestro desarrollo, ¿no? Y hacia dónde lo queremos llevar y en dónde estamos en este momento parados. Pues muchísimas gracias, y entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes también en esta charla. Y nada más voy... Les pido nada más a todos, por favor, que apaguen sus micrófonos para que no vaya a haber interferencia en el sonido. Muchas gracias. ¿Les molesta si apago el video para evitar cualquier situación de interferencia de pronto con estas cuestiones del internet? No, por supuesto que no, no hay problema. Ah, dale. Apagamos Perfecto. también nosotros para que... Perfecto. Lo único es que todavía no la vemos en modo presentación. Listo. ¿Ahí ya la están viendo? Listo, ahora sí, gracias. Listo, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación a esta charla, que bueno, finalmente lleva el título del efecto de la inmunoterapia basada en la administración del péptido GK1, y pues básicamente les voy a contar el desarrollo de esta molécula, que justamente lo que queremos es llevarla a, bueno, está basada en poder llevarla a la aplicación, tanto en la medicina veterinaria como en la medicina humana, y pues para no hacer más largo esto, voy a comenzar diciéndoles quién es nuestra molécula candidata a ser utilizada en inmunoterapia, y es básicamente, déjenme poner el apuntador,
está. El péptido GK1 es un péptido que originalmente fue identificado en un cisticerco del parásito Taenia crassiceps, el cual está dentro o en la parte terminal de una proteína que ya actualmente hemos caracterizado dentro del cisticerco, que se denomina KETC7, y este corresponde a un péptido de tan solo 18 aminoácidos que tiene características hidrofóbicas y que además dentro de su composición es un péptido que es rico en prolinas, lo cual, pues bueno, actualmente se sabe que péptidos con características muy similares a nuestra molécula favorecen tienen una capacidad inmunomoduladora. Este péptido originalmente se buscó porque estábamos evaluando candidatos para desarrollar una vacuna contra la cisticercosis y por lo tanto, pues el modelo en el que empezamos a evaluar esta molécula pues fue justamente un modelo de evaluación de la capacidad protectora de este péptido en un modelo de cisticercosis desarrollado en ratones, causado por el parásito de Taenia crassiceps, y de manera muy, muy rápida les voy a decir que, bueno, nuestra molécula, les comento, es un péptido de tan solo 18 aminoácidos, y pues, si no lo saben, bueno, cuando se desarrollan vacunas, este tipo de moléculas generalmente requieren del uso de adjuvantes para favorecer su respuesta inmune. En el caso del estudio de GK1 para evaluarlo como candidato para vacuna de cisticercosis, nos dimos a la tarea de acoplar a diferentes sistemas para favorecer la inmunogenicidad per se del péptido. Y lo que encontramos fue que este péptido no aumentaba la capacidad protectora en este modelo de cisticercosis, si se acoplaba a los sistemas clásicos para ese entonces de sistemas como proteínas acarreadas como la albúmina, o un sistema MAP, que es finalmente una matriz oligomérica de lisinas. Entonces, bueno, pues lo que decidimos es seguir evaluando la capacidad inmunogénica de este péptido de manera lineal, y en uno de los estudios evaluando la capacidad del péptido GK1, en un ensayo en el que se utilizó a este péptido como control como control de un experimento, pues estábamos acoplando a otro tipo de proteínas acarreadas que en ese entonces empezaron a ser de importancia para aumentar la inmunogenicidad de moléculas pequeñas como nuestro péptido. Nos dimos cuenta que en el modelo, cuando utilizamos a este péptido en ausencia de adyuvante, seguía confiriendo protección en el modelo de cisticercosis. Fue una de las cuestiones que llamó la atención en el grupo de investigación, y por lo tanto pues volteamos a ver si esta molécula per se no tenía algunas características inmunomoduladoras. En este sentido, lo que sabemos es que una molécula inmunomoduladora trabaja a través de dos fuentes diferentes de acción. Una de ellas está orientada a poder activar a células presentadoras de la respuesta inmune innata, como son las células presentadoras de antígeno, y que como consecuencia va a tener o va a favorecer la activación de células de la respuesta adaptativa. En este sentido, lo primero que se nos ocurrió en el grupo fue poder evaluar con su papel inmunomodulador, pero como adyuvante de una vacuna, considerando que a este nivel puede incidir en tres funciones diferentes. Una, favorecer la captura del antígeno con el que se administraba, o bien favorecer señales secundarias que permitieran la presentación de estos antígenos con los que se coadministrara a las células de linfocitos T, y de esta manera pues favorecer la respuesta inmune adaptativa. En este sentido, en ese momento lo que se planeó fue evaluar la capacidad adyuvante del péptido GK1 en un sistema utilizándolo como adyuvante de la vacuna de influenza, que sabemos que la vacuna de influenza humana en sí es una vacuna que generalmente está recomendada para población ya adulta, adultos mayores, o bien para niños. Entonces, en este caso muy específico de nuestro modelo, evaluamos la capacidad adyuvante del péptido GK1 en ratones envejecidos de más de 18 meses de edad, a los cuales se les administró, pues ya sea por un lado la vacuna de influenza humana, o bien la vacuna de influenza más el péptido GK1. Y lo que evaluamos para poder evaluar si realmente nuestra molécula estaba funcionando como un adyuvante fue evaluar los niveles específicos de inmunoglobulinas G
en el suero de estos ratones a diferentes tiempos, y lo que observamos y lo que pueden ver en este gráfico es que efectivamente la administración de GK1 con la vacuna de influenza favorecía una mayor inducción de anticuerpos, y además lo que se espera en un adyuvante es que además de que incremente, los mantenga por mucho más tiempo en nuestro sistema. En este sentido, pues bueno, este fue uno de los primeros hallazgos que vimos de que efectivamente GK1 podría tener esta capacidad inmunomoduladora, y nos fuimos a ver, bueno, cómo funciona una molécula adyuvante y a tratar de entender el mecanismo asociado a esta respuesta adyuvante. En este sentido, como les comenté anteriormente, una de las células blanco de los inmunomoduladores o inmunopotenciadores es justamente las células presentadoras de antígeno, de tal manera que nosotros nos fuimos a evaluar en años más recientes, justamente si GK1 era capaz de poder activar a estas células presentadoras, entre ellas a los macrófagos, y como podemos observar de manera muy rápida en estos gráficos, pudimos ver que la administración, o más bien en cultivos de macrófagos derivados de médula ósea de ratoncitos, cuando eran estimulados en presencia de nuestra molécula GK1, era capaz de activar a estas células. ¿Y cómo lo vimos? Pues justamente lo que evaluamos fue la capacidad para expresar moléculas asociadas a la activación de estas células, como son el marcador CD86, que es una molécula coestimuladora, también el MHC de clase 2, o también el receptor de tipo Scavenger, el CD36. En este caso, las moléculas de arriba, lo que vimos es que GK1, que está en este caso, lo muestro con los cuadritos negros, fue capaz de activar a estos macrófagos desde tiempos tempranos, principalmente, bueno, a 48 horas ya se veía claramente la activación de los macrófagos cuando se utilizaba únicamente el péptido GK1 solo, pero también cuando podíamos en nuestros estímulos a la sinergia entre interferón gamma y GK1. Entonces veíamos que claramente GK1 inducía la activación de CD86, una mayor expresión del MHC de clase 2, pero también lo que vimos de manera importante fue que también inducía la activación de este receptor tipo Scavenger, que es CD36, pero a partir de tiempos más tardíos. Esta molécula, quiero mencionarles que está asociada a un fenotipo más de tipo M2, con respecto a estos de tipo M1, que van a ser más importantes más adelante cuando les comente la capacidad antitumoral del péptido. Además, esta activación de los macrófagos la vimos claramente también mediada por la producción de óxido nítrico, que sabemos que es una de las moléculas que se induce tras la activación de estos macrófagos. Además, también evaluamos en sobrenadantes de cultivos de estas células la producción de citocinas que eran inducidas por la activación o por el estímulo con nuestro péptido, y lo que observamos también fue la producción de citocinas claramente proinflamatorias desde tiempos tempranos, que después de 72 horas, que ya son tiempos más tardíos de estímulo, empezaban a disminuir, lo cual quiere decir que el péptido, si bien era capaz de activar estas células, no mantiene por tiempos prolongados una respuesta inflamatoria exacerbada, lo cual también puede ser contraproducente. También volteamos a ver a las células presentadoras clásicas por excelencia, que son las células dendríticas, y de la misma manera hicimos un ensayo muy similar. Lo que hicimos fue poner células dendríticas también derivadas de médula ósea de ratoncitos en contacto con nuestro péptido GK1, y lo que evaluamos también fue la presencia de moléculas asociadas a la activación, como fue una mayor expresión del MHC de clase 2, que ellos clásicamente los expresan, pero se aumenta aún más en contacto de estas células con el péptido GK1, y también la molécula coestimuladora CD86. Esto pues también nos hablaba de que, bueno, GK1 era capaz de activar a dos células presentadoras muy importantes en la inducción de una respuesta adaptativa. Con esto lo que nos preguntamos fue, bueno, el impacto de poder activar células presentadoras, si realmente vamos a tener el impacto en una respuesta adaptativa. Entonces lo que se hizo en el laboratorio fue evaluar justamente si la activación de estas células presentadoras tenían como finalidad poder tener una presentación eficiente de linfocitos T, y por lo tanto de su activación. En este sentido, lo que hicimos en ese momento fue que en ratones de la cepa Valse, se obtuvieron células de médula ósea
las cuales se derivaron a células dendríticas y se estimularon con el péptido GK1 y bueno, como control, un control que siempre debemos utilizar en los ensayos. Y estas se pusieron en coestimulación con unos linfocitos T que tienen una característica específica. Estos linfocitos T lo que tienen es un TCR específico. Como estábamos evaluando en ese momento la capacidad adyuvante, lo que se buscó fue una línea de linfocitos T específica con un TCR específico para una porción muy pequeña de la hemaglutinina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ponemos células que ya venían preactivadas con GK1 en contacto con estos linfocitos T específicos para esta región de la hemaglutinina, y lo que hicimos durante el cocultivo fue poner justamente esa región para la cual es específica nuestro TCR. Y lo que encontramos es que efectivamente, aquí podemos ver las células sin estímulo, las células estimuladas con diferentes concentraciones de GK1 y de LPS más nuestra molécula, y lo que observamos es que efectivamente esas células que habían sido preactivadas con nuestra molécula favorecían la proliferación de estos linfocitos T. Esta proliferación linfocitaria la seguimos porque además de tener un TCR específico, estos linfocitos T tenían como gen reportero al gen de la beta-galactosidasa, y cuando poníamos el sustrato, pues se inducía una reacción colorida, la cual podíamos nosotros evaluar mediante un ensayo en el espectrofotómetro. Entonces veíamos que efectivamente, les repito, se activaban o proliferaban mucho mejor estos linfocitos T que habían tenido contacto previo las dendríticas con el GK1, había una mejor presentación, y además esta mejor presentación se vio asociada también a un incremento en la producción en estos ordenantes de cocultivo de moléculas también proinflamatorias como es el interferón gamma, el TNF-alfa y la quimiosina MCP1. Más adelante también lo que está evaluando el modelo en este modelo de influenza en los ratones envejecidos, lo que se hizo fue pues, ver realmente esta respuesta que estamos teniendo por el péptido favorece la protección de estos ratoncitos. Por lo tanto, en ese entonces lo que se hizo fue un estudio de desafío en estos ratones con un virus de influenza el cual se adaptó a ratón, y como bien no se logró que se indujera la enfermedad en el ratón, pero sí sabemos que el virus de influenza tiene un tropismo hacia pulmón. Por lo tanto, lo que se hizo fue evaluar en estos ratones que fueron o no fueron inmunizados o fueron inmunizados con la vacuna de influenza o con la vacuna de influenza más nuestro péptido GK1, se hicieron los estudios histológicos de estos ratones, y pues bueno, de entrada vimos que si bien la vacuna, y de hecho ya son reportes también que hay en la literatura, que la vacuna per se induce una inflamación muy exacerbada en los pulmones. Lo que vemos, lo que se encontró en los pulmones de estos ratoncitos antes del desafío y también después del desafío, fue que efectivamente había una migración de células hacia pulmón, pero era una migración menos exacerbada y que evitaba que hubiera estos rasgos de hemorragias en los pulmones. Y además, dentro de estas observaciones histológicas, algo que llamó mucho la atención en el grupo, en ese entonces estábamos colaborando con el doctor Armando Pérez de la Facultad de Medicina. Él se encargó del estudio histopatológico de estos pulmones, y a él le llamó mucho la atención porque él en sus anotaciones nos dio la observación de que había un grupo de ratones, se trabajó en ciego, que había un grupo de ratones en los cuales estaban claramente identificados la presencia de unos adenocarcinomas pulmonares en estos ratoncitos, que de hecho se sabe ya en la literatura que se dan de manera espontánea en ratones envejecidos, pero que había un subgrupo de otros ratones de las muestras que de los cortes que estuve evaluando, en los cuales no había presencia de estos tumores, o bien el tamaño era reducido. Y eso fue el grupo que fue tratado con la vacuna más el grupo con GK1. De ahí realmente surge este hallazgo de que pues si también tenía esta capacidad adyuvante inmunomoduladora, entonces si GK1 también podría tener esta propiedad antitumoral. De aquí realmente surge este hallazgo, y por eso fue que volteamos también en el grupo a empezar a evaluar la posibilidad de utilizar a esta molécula como un potencial terapéutico. En ese sentido, a lo largo de los últimos años hemos venido evaluando en dos modelos diferentes, un modelo de melanoma también en ratón, el cual es inducido por la administración de una línea celular que se llama B16F10, que dependiendo del sitio de administración puede inducir metástasis a pulmón,
o bien la línea que induce cáncer de mama, que es inducida por la línea 4T1, y que esta línea está muy asociada al tipo de cáncer humano triple negativo. Entonces, ¿qué fue lo que evaluamos en estos modelos? Pues de entrada evaluamos, una vez que se analizaron los modelos, si GK1 podía tener un impacto en incrementar la sobrevida de estos ratones, ¿no? Que es una de las cuestiones que nosotros buscamos en la terapéutica. Entonces, ¿qué se encontró para ambos modelos? En el caso de melanoma, se evaluó a una concentración de 10 microgramos, y lo que se hizo fue la administración peritumoral del GK1 de manera semanal al tumor, y pues el grupo control que pues nada más recibió solución salina. Y en el caso del modelo de 4T1 para inducir el cáncer de mama, se evaluaron diferentes concentraciones del péptido, y en este caso lo que se evaluó fue la administración intravenosa del péptido. Estos trabajos fueron realizados por dos grupos diferentes, uno el del doctor Armando Pérez en medicina, y de la línea 4T1 que se ha venido desarrollando a lo largo de los años en el laboratorio de la doctora Eda Sciuto. Aquí lo que encontramos de manera importante es que en ambos modelos la administración del péptido GK1 desde las dosis de 10 microgramos, como podemos ver en el de melanoma y como podemos ver en el de tumor mamario, incrementaron la sobrevida de los ratoncitos. Otro de los hallazgos importantes que también se evaluaron en ambos modelos fue, bueno, ya vimos que de manera importante, pues sí, incrementábamos la sobrevida de estos ratones dada la administración de nuestra molécula. Entonces también vimos si también había una incidencia en la disminución del tamaño del tumor primario que se inducía en ambos modelos. De manera importante, también como lo podemos observar en estos gráficos, en el modelo de melanoma, en la línea negra continua es el grupo control, es nuestro grupo con GK1, y la línea punteada corresponde a nuestro grupo control, en donde podemos ver claramente que hay una disminución en la reducción del tamaño del tumor, y de la misma manera sucedió en el modelo de tumor mamario, con las diferentes dosis en donde podemos ver en los puntos el crecimiento tumoral que tuvo el grupo que no recibió tratamiento con GK1 con respecto a los grupos que recibieron el GK1, ya sea la dosis de 10 microgramos o a las dosis de 50 y 100 microgramos por vía intravenosa. Esto pues para nosotros evidentemente fue un hallazgo muy, muy importante, y pues bueno, realmente esto nos dio pauta para poder seguir evaluando pues a qué se debía que el GK1 tuviera diferentes esta respuesta, ¿no? Y además una respuesta que estábamos viendo muy claramente en dos modelos diferentes. El modelo 4T1, quiero comentarles que inducido por 4T1, perdón que me regrese sin querer, es un modelo que está reportado en la literatura, que tiene una preferencia para inducir metástasis a diferentes sitios, entre ellos los pulmones, hígado, cerebro, pulmón, y lo que lo que hizo en ese entonces fue una estudiante que estuvo en el laboratorio con nosotros, que es Diana Torres. Ella estuvo evaluando justamente el efecto de GK1, y se da la tarea de evaluar en estos sitios reportados clásicamente para la línea 4T1 si había la presencia de focos macrometastásicos. En este sentido, en el modelo que se logró inducir en el laboratorio, únicamente se reportaron la presencia de sitio de metástasis en pulmón, y como lo muestro en esta tabla, pues realmente aquí lo que les muestro es el número de metástasis encontradas en los pulmones de ratones no tratados con respecto al número de metástasis totales encontradas en los diferentes grupos tratados con 10, 50 y 100 microgramos del péptido GK1, y como podemos ver, pues claramente hay una reducción muy, muy importante de estos focos o de estas metástasis en pulmón. Además, de manera importante, bueno, estos datos de una clara reducción en focos metastásicos, lo vimos también, lo vimos también que en el grupo total de pulmones que se evaluaron dentro de este análisis, prácticamente todos los ratones en el grupo control tenían metástasis, mientras que en los grupos tratados con nuestra molécula, las diferentes concentraciones, veíamos que una parte importante de ellos pues realmente no tenían estas metástasis, y las pocos metástasis reportadas pues realmente eran consecuencia de pocos ratones dentro de los grupos evaluados. Pues bueno,
Esto representó algo muy, muy importante, les digo, para poder empezar a evaluar pues, los mecanismos asociados a esta capacidad antitumoral, y de manera importante, pues sabemos que el microambiente tumoral pues, juega un papel muy, muy importante en la inducción de una respuesta efectora o una respuesta realmente para la eliminación o bien para el escape de estas células tumorales para evitar la respuesta inmune y con esto la progresión del cáncer. En este sentido, pues sabemos que la presencia de factores solubles como son las citocinas, quimiosinas y factores de crecimiento, pues pueden favorecer dos escenarios. Por un lado, que haya, bueno, el tumor esté expresando realmente moléculas inmunogénicas que todavía puedan ser presentadas a los linfocitos T a través de su TCR, y esto favorezca de manera importante la activación de estas células, ya sea de células de linfocitos T cooperadores o de los linfocitos T citotóxicos, ejerciendo una respuesta inmune efectiva en contra del tumor para tratar de eliminarlo. Sin embargo, pues sabemos que en el contexto del cáncer, pues bueno, a veces es tanto la tasa de mutación que tienen estos tumores, que los tumores dejan per se de presentar estas moléculas inmunogénicas, y entonces empiezan a inducir diferentes moléculas que van a favorecer justamente que el sistema sea capaz de ya no ver a estas células tumorales, y entonces empieza a haber un mecanismo de inmunosupresión en el cual, pues por un lado va a estar dado justamente porque hay una expresión en los linfocitos T de receptores que van a favorecer por un lado el agotamiento de estos linfocitos T, favoreciendo que ya no sean capaces de responder, y entre ellos pues claramente se encuentran las moléculas que se han reportado en los últimos años, como son la expresión de PD1, de TIM3, de CTLA4, de LAC3, que sabemos que se van expresando en diferente forma en los diferentes tipos de cáncer, y esto finalmente nos lleva a un perfil de agotamiento de estos linfocitos T, que son incapaces de responder en contra de las células tumorales. Pero pues sabemos claramente que no nada más los linfocitos T son los partícipes en la respuesta antitumoral, también está la presencia de células importantes como son las células NK, que también empiezan a cambiar su fenotipo dada la presencia de estos factores solubles en el microambiente tumoral. Otro de los factores que favorece el escape o elevación de la respuesta inmune en contra del tumor es justamente la producción de estos factores solubles, que lo que van a favorecer es que haya un infiltrado al tumor de moléculas que van a favorecer, pero la supresión de la respuesta, como son justamente la llegada a células T reguladoras, el cambio en un momento dado de macrófagos de un fenotipo M1, que realmente son los clásicamente van a tener esta capacidad fagocítica de estas células tumorales, o bien también el cambio en fenotipo de células granulocíticas que van a tener un perfil más inmaduro, y que van a favorecer también de cierta manera que haya una inmunosupresión hacia estas respuestas de estos linfocitos T, y de esta manera el sistema sea incapaz de poder ejercer una respuesta efectiva en contra del tumor. En este sentido, pues hay varias terapias que han tratado de irse en inmunoterapia, que han tratado de dirigir hacia estos blancos terapéuticos, como son justamente, por un lado, poder evaluar, los más recientes es una inmunoterapia, utilizando anticuerpos que vayan dirigidos justamente hacia estos receptores que expresan los linfocitos T y que están altamente asociados a este perfil de agotamiento. También anticuerpos que vayan dirigidos contra citocinas específicamente que están asociadas a la respuesta supresora. También agonistas de TLRs, entre ellos creemos que dentro de esta clasificación puede estar nuestra molécula GK1, por dado los mecanismos de acción que estamos encontrando, como ellos activar, ya les mencioné, a estas células presentadoras de antígeno, o también agonistas a receptores de activación con la intención de poder favorecer la respuesta específica de estos linfocitos T. En este sentido, en nuestro modelo, lo que nosotros evaluamos también fue en el modelo de 4T1 específicamente, fue, no, aquí, perdónenme, ya se me saltó esa diapositiva, pero bueno. Entonces, ya en este sentido, lo que empezamos a evaluar son los mecanismos asociados a
a esta respuesta efectiva que estamos encontrando en ambos modelos. Y lo que evaluamos, aquí les muestro en un primer estudio que hicimos en los últimos años, fue evaluar justamente cómo se encontraban los linfocitos T. Volteamos a ver a los linfocitos T y vimos que si bien estos linfocitos T podían en el contexto de cáncer tener un perfil de agotamiento incapaz de inducir una respuesta efectora, entonces volteamos a ver a los linfocitos T y lo que hicimos fue evaluar la respuesta específica. ¿Qué hicimos? En un modelo de melanoma murino, también utilizando la línea celular B16, pero una línea celular que fue transfectada con OVA para poder evaluar una respuesta específica. ¿Qué es lo que hicimos? En ratones receptores, ratones que expresan células de linfocitos T con un marcado específico para OT1, que son específicos para linfocitos, para la presentación en contexto de linfocitos CD8, y también lo hicimos en linfocitos OT2, que son para células de linfocitos CD4. Lo que observamos fue que se transfirieron células de ambos tipos de ratones en ratones receptores, a los cuales se les inyectaron la línea celular B16-OVA, y después se le administró el péptido GK1 solo o administrado con GK1-OVA para poder evaluar la respuesta específica de estos linfocitos T que estábamos transfiriendo a nuestros ratones receptores. ¿Qué fue lo que se evaluó en estos ratones? Por un lado, se evaluó el porcentaje de linfocitos T infiltrantes al tumor. Específicamente, se hicieron macerados del tumor de los ratones recuperados de estos ratones receptores, y lo que evaluamos fue que la administración de GK1 o de GK1-OVA favorecía el infiltrado celular de estos linfocitos en el tumor, con respecto al grupo que nada más recibió la solución salina como tratamiento. Además, lo que evaluamos como una medida de evaluar si realmente cómo estaban estos linfocitos T infiltrantes al tumor, fue evaluar la capacidad proliferativa de estas células, para lo cual se utilizó un marcador asociado a proliferación que es KI67, y lo que encontramos fue de la misma manera que cuando en el grupo que recibió tratamiento con GK1 o con GK1-OVA, estos linfocitos T específicos infiltrantes al tumor eran capaces de proliferar, lo cual, bueno, ya nos da un indicio de que estos linfocitos T, pues de entrada, pues no se veían con un perfil de agotamiento, eran capaces todavía de responder ante un estímulo específico. Pero además, otra de las cosas que se evaluó en estos linfocitos infiltrantes fue la capacidad efectora mediado o medido a través de su capacidad para producir interferón gamma como una medida indirecta de su activación. Y lo que vimos también de manera importante fue que en los ratones que se administraron con GK1 o con GK1-OVA, pues realmente estos linfocitos T todavía mantenían su capacidad efectora con respecto al grupo no tratado. De manera importante, y tratando de ver si cómo se encontraban una de las moléculas asociadas a este perfil de agotamiento, como es la expresión de PD1, también se evaluó en estos linfocitos T infiltrantes la expresión de la molécula PD1, y lo que encontramos fue de manera importante que en los ratones tratados con GK1 solo o con OVA, era capaz el tratamiento de disminuir los niveles de expresión de esta molécula. Entonces, esto representó para nosotros un gran hallazgo, porque bueno, estábamos viendo que las células que estaban llegando al tumor estaban manteniendo su capacidad efectora, pero además estaban teniendo un efecto directo sobre al menos una de las moléculas que están asociadas al agotamiento de estos linfocitos T. De la misma manera, pues como hemos estado evaluando dos modelos, también se hizo una evaluación muy similar en el modelo de 4T1, en estos ratoncitos que, como ya les comenté, se les administra la línea celular 4T1. En este caso, una vez que el tumor está claramente establecido, se empezó la administración del péptido GK1 o los grupos controles con solución salina únicamente, y lo que se hizo fue dar varias administraciones del péptido. De hecho es un esquema de administración semanal, que es como lo hemos utilizado siempre en nuestros modelos murinos, y lo que encontramos fueron diferentes cosas. Por un lado, al igual que en el modelo de melanoma que les presenté anteriormente, vimos que había también un incremento en el reclutamiento de linfocitos T hacia el tumor. Estos linfocitos T clásicamente estaban asociados a un fenotipo, más bien a linfocitos citotóxicos CD8,
Y además estos linfocitos T, CD8, lo que hicimos fue evaluar en estos CD8 y CD4, que también encontramos que se reclutaron, pero en mayor porcentaje, se evaluó justamente cómo estaban en su capacidad efectora. Entonces, por un lado, lo que se evaluó fue también la expresión de PD1 de estos linfocitos T, tanto en los grupos no tratados como en los grupos tratados con GK1, y lo que observamos fue que de manera importante también en este modelo GK1 reducía la expresión de esta molécula asociada al agotamiento de los linfocitos T, pero también nos preguntamos cómo se encontraban en el contexto de la producción de citocinas. Entonces, lo que se hizo fue evaluar tanto en los linfocitos citotóxicos como en los cooperadores la producción de citocinas asociadas a su capacidad efectora, como es el interferón gamma, granzima B e interleucina 2. Como una medida, sabemos que interleucina 2 se induce claramente cuando hay una capacidad proliferativa, que sería un similar a lo de Ki67, y lo que encontramos de manera importante fue que la administración de nuestro péptido GK1 inducía favorablemente la producción de interferón gamma y de granzima B, tanto en la semana, después de la semana 3 o la semana 4 de administración de nuestro péptido, y en los linfocitos T cooperadores lo encontramos de manera importante, pero solamente hacia las últimas semanas de administración de nuestro péptido GK1, lo cual claramente también era un indicativo de que también estas células estaban disminuyendo la expresión y además permanecían con su capacidad efectora. Dado que vimos una respuesta mayoritariamente de linfocitos T con un perfil CD8 positivo, y que son claramente los linfocitos citotóxicos de gran importancia en la respuesta antitumoral, lo que se volvió a ver fue justamente su capacidad citotóxica. Por un lado, pues evaluando la cantidad de granzima que ya les mencioné, que sí se encontró que inducía el péptido GK1, pero además en su capacidad citotóxica. En este caso, lo que se hizo fue hacer un cultivo de células de la línea 4T1, que son las que en algún momento vieron los ratoncitos, y se cocultivaron con linfocitos T que se obtuvieron justamente de ratones que tuvieron este esquema de administración, y que se obtuvieron a la semana 3 o la semana 4 después del tratamiento con GK1, que al ponerlos en cultivo con GK1, estas células 4T1 se marcaron con un colorante para ver si en contacto con los linfocitos TCD8 eran capaces de ser lisados por nuestras células. En este sentido, aquí les muestro que se obtuvieron tanto en vaso como tumor, y lo que les muestro es que tanto la semana 3 como la semana 4, la capacidad citotóxica de los linfocitos T obtenidos del tratamiento con GK1 presentaron una mayor capacidad citotóxica con respecto a aquellas del grupo no tratado. Entonces, pues con todos estos resultados, pues podemos decir que GK1 claramente, uno de los efectos que está teniendo es incidiendo directamente sobre los linfocitos T, disminuyendo esta capacidad de un perfil de agotamiento asociado a los linfocitos T, y por lo tanto asociada a una mejor respuesta en el control de la progresión del tumor. Otra de las cosas que también son claramente, como les mencioné, en el microambiente tumoral, pues realmente los partícipes, estos son células y también todos los factores solubles que se inducen en el microambiente. En este sentido, dado que habíamos encontrado ya la presencia claramente en el modelo de 4T1 de metástasis en los pulmones, lo que se hizo fue evaluar, bueno, cómo se encontraba el ambiente tumoral, el microambiente en estos pulmones de ratones con el modelo de 4T1, y lo que se evaluó fueron diferentes citocinas que están asociadas justamente a la supresión de la respuesta, o bien también pueden ser partícipes de una respuesta asociada al proceso de metástasis. En ese sentido, lo que vimos es que claramente GK1 en los pulmones de estos ratones favoreció el incremento de la citocina IL6, sin embargo disminuyó la presencia de analitos como son las citocinas TNF-alfa, de la quimiosina MCP1 o de MIP1-alfa, que son, y del factor de crecimiento GMCSF, que sabemos que están asociados claramente a la migración de células altamente, que favorecen el infiltrado de células como son las células mieloides supresoras, y que estas tienen una gran importancia en la incidencia de la metástasis.
También otro factor de crecimiento de fibroblastos, que también se vio que de manera importante se encontró disminuida en el pulmón de estos ratones que fueron tratados con GK1. Y pues bueno, esta respuesta pues claramente apuntaba que GK1 estaba modulando la respuesta, de tal manera que estaban favoreciendo una respuesta no asociada a una respuesta inmunosupresora, y que además estaba disminuyendo la producción de analitos de gran importancia en el fenómeno de metástasis. Otra de las cuestiones que también se han empezado a evaluar en los últimos años en el grupo es justamente la respuesta o la importancia de las células mieloides supresoras como parte o partícipes de una respuesta supresora que favorecen la progresión tumoral. Y en ese sentido lo que sabemos es que en el modelo de 4T1 también hay un fenómeno de esplenomegalia, que ese se sabe que es un fenómeno que está causado por una reacción leucemioide, y esto pues debido a una leucocitosis progresiva en sangre periférica. Y esto pues está favorecido principalmente por granulocitos inmaduros que están inducidos por la presencia de factores solubles como son el factor GM-CSF, la interleucina 10 y también el factor de crecimiento endotelial vascular. Y lo que hicimos fue evaluar justamente en este modelo de 4T1 pues el efecto que tenía GK1 al respecto de la esplenomegalia. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues bueno, lo que se encontró fue que al término de las 4 semanas de administración del péptido, se recuperó el vaso de estos ratones, y lo que se hizo fue pesar el vaso de estos ratones, que además de manera notable tenían un incremento en el tamaño, pues también esto claramente se asoció a que un incremento en el peso, pero en aquellos ratones que habían recibido tratamiento con GK1, pues vimos claramente una disminución en el tamaño de estos vasos. ¿Qué fue lo que evaluamos justamente por esta reacción leucemioide? Lo que se evaluó fue en estos vasos de estos ratones no tratados o tratados con nuestro péptido GK1, fue la presencia de estas células mieloides supresoras, que sabemos que están las de origen granulocítico o las de origen monocítico, y lo que observamos es con marcadores específicos para cada una de estas poblaciones, es que GK1 claramente y de manera muy importante reducía la presencia de estas células mieloides supresoras en el vaso de estos ratones, lo cual, bueno, fue un hallazgo también muy importante que de hecho hemos estado evaluando en este último par de años, en conjunto con la doctora Laura Romero, de hecho, que le invitamos a participar en este proyecto, en el cual, bueno, encontrando este fenómeno, lo que fuimos a evaluar también, bueno, fue cómo estaban las poblaciones de leucocitos en sangre periférica, y lo que se realizó con ayuda de la doctora fue justamente evaluar en ratones que fueron administrados con el péptido GK1, cómo estaban las porciones de leucocitos totales en sangre. Entonces aquí lo vemos de manera a la semana 1 después del tratamiento, después de la semana 3 y después de la semana 4 del tratamiento con nuestra molécula GK1, con nuestro péptido GK1, y lo que encontramos claramente fue que un incremento de leucocitos en los ratones que fueron tratados con solución salina, y una disminución muy clara en los ratones que fueron tratados con nuestro péptido GK1, tanto la semana 1 como la semana 3. Sin embargo, ya esta leucocitosis pues ya no fue controlada después de la semana 4. Sin embargo, pues es muy importante mencionarles que en nuestro modelo que tenemos con la línea 4T1, todos estos hallazgos que hemos encontrado es aún con la presencia del tumor primario en el ratón. Entonces, pues de manera muy importante todos estos resultados, debido a que en la clínica pues realmente lo que se hace es hacer la resección del tumor, que es una de otras de las cosas que vamos a hacer posteriormente, hacer esta evaluación para ver realmente también cuánto tiempo podemos extender la vida de los ratones, quitando el tumor primario a los ratones. Pero pues todos estos hallazgos nos llevan a entender que, bueno, GK1 está induciendo una respuesta sobre los linfocitos T, también está ejerciendo una respuesta sobre la disminución en la presencia de un cambio de fenotipo de monocitos hacia células supresoras,
Y además, bueno, también queremos entender este fenómeno que está teniendo claramente sobre el fenómeno de metástasis, en este caso en pulmones, y por lo tanto también hemos volteado a ver aquellas moléculas que son importantes en el fenómeno de angiogénesis, que como ustedes bien saben, este fenómeno pues requiere, la metástasis requiere justamente la formación de nuevos vasos, pues que van a favorecer la salida de estas células tumorales hacia otros sitios, dado a que el tumor primario pues empieza a liberar una serie de factores que van a favorecer justamente el escape de estas salidas a través de los vasos sanguíneos, generando lo que conocemos como metástasis, pero además estas células tumorales también va a favorecer el reclutamiento de células mesenquimales, que a su vez y en conjunto con células tumorales van a favorecer la producción de otros tipos de factores, como son receptores de factores de crecimiento, moléculas de adhesión, proteínas de matriz extracelular, que en conjunto pues van a favorecer la generación de nuevos vasos y que de esta manera pues van a seguir favoreciendo este ciclo de la salida de células y con esto pues la llegada de más células tumorales a sitios más lejanos, ¿no? Entonces para nosotros fue muy importante pues evaluar cómo estaba la producción de algunas de estas moléculas asociadas justamente al fenómeno de angiogénesis, y lo que encontramos fue evaluar en el modelo 4T1, lo que se hizo fue evaluar en sangre los niveles de estos factores asociados a angiogénesis, y lo que encontramos de manera muy importante es que en ratones tratados con nuestro péptido GK1 a diferentes concentraciones, el péptido fue capaz de disminuir la producción de manera muy importante de estas moléculas, como es el factor de crecimiento endotelial vascular tipo C, también de la angiopoyetina tipo 2, de la endotelina 1 y del factor SDF1, que claramente están asociados a favorecer la formación de vasos sanguíneos y la permeabilidad vascular, y esto pues posiblemente esté asociado también junto con la disminución en la presencia de estas células o en el intercambio de fenotipo de estas células supresoras, a una disminución importante en la metástasis en los pulmones. Realmente esto ha sido muy importante para nosotros porque pues realmente estamos viendo que GK1 está teniendo incidencia sobre diferentes tipos de células, y ahorita pues nuestra tarea está enfocada a visualizar realmente cuál es el nodo central por el cual GK1 está incidiendo en tantos mecanismos que pues realmente están teniendo un impacto en la respuesta antitumoral favorable, al menos en estos modelos de ratón. Justamente como les comenté al principio, pues bueno, parte de todos estos estudios están orientados a que realmente podamos, pues no se quede nada más el desarrollo o la evaluación de esta molécula en modelos a nivel de investigación, sino realmente con todos estos hallazgos e información que hemos estado recabando en los últimos años, pues nuestro interés es llevarlas realmente hacia la terapéutica humana y veterinaria. En este sentido, pues bueno, aquí les muestro que dentro de las fases de desarrollo de cualquier tipo de fármaco, pues hay diferentes fases, que es la fase de descubrimiento, que bueno, podría ser toda esta parte de investigación que les he estado presentando hasta el momento. Después hay una fase de evaluación preclínica, pues para poder después pasar a diferentes fases de evaluación clínica. Nosotros con toda esta intención hemos buscado recursos de diferentes fondos con la intención de poder pasar de la investigación básica realmente a una investigación aplicada, y en este sentido tuvimos la oportunidad de acceder a un fondo en el 2014, el cual nos permitió realizar parte de los estudios preclínicos que son requeridos por las autoridades sanitarias, pues para poder llevar al uso de esta molécula a la clínica. Y en ese sentido, pues con ese fondo que se obtuvo, pudimos realizar los estudios toxicológicos y de seguridad del péptido GK1, los cuales, pues bueno, con resultados muy favorables. En este tipo de estudios lo que fue administrar fue un estudio subcrónico de seguridad, en el cual se administró en la molécula, tanto por vía subcutánea como por vía intravenosa. Se evaluaron estas dos vías de administración porque creemos que es importante poder tener diferentes alternativas de administración terapéutica de nuestra molécula,
y los resultados fueron muy favorables, en el cual se encontró que más bien que nuestro péptido es un péptido inocuo, que no induce reacciones de genotoxicidad. También se realizaron a la par los estudios de genotoxicidad necesarios pues, para poder evaluar esta seguridad preclínica. Y actualmente hemos podido acceder hace 2 años, justamente antes de que empezáramos con la pandemia, pudimos acceder a otro recurso que nos ha permitido poder en estos últimos años evaluar o estar evaluando otro tipo de estudios preclínicos que son necesarios, como son los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos de nuestra molécula, con la intención de que el próximo año claramente podamos pasar hacia una fase 1 clínica. En este sentido, y es muy importante para mí comentarlo, dado que estamos realizando un ensayo muy importante con algunos médicos veterinarios, hemos empezado a evaluar, estos son los primeros resultados del estudio farmacodinámico de nuestro péptido, en el cual, como les dije, la evaluación preclínica de seguridad se hizo por vía subcutánea intravenosa, y entonces hemos estado también realizando estos estudios farmacocinéticos, tanto administrando el péptido GK1 por vía intravenosa y vía subcutánea. ¿Y qué es lo que realizamos al respecto? Se administraron en ratones nude o desnudos a nuestra molécula GK1, la cual se acopló a un fluoróforo, y a través de un equipo que nos permite evaluar en vivo cómo se va movilizando nuestro péptido, pudimos ir siguiendo en vivo como la migración, la distribución más bien de nuestra molécula en estos ratones. Y lo que fuimos evaluando fue justamente, aquí les muestro un gráfico en el que de manera, en amarillo es los lugares donde se encuentra mayoritariamente distribuido nuestro péptido, y aquí donde hay menos presencia de nuestro péptido. Aquí de manera muy gráfica, lo que les puedo mostrar en esta micrografía que obtuvimos del equipo, es que al administrarlo ya sea por vía subcutánea o por vía intravenoso, el péptido estamos viendo que de manera muy importante se está yendo hacia ganglios, lo cual, pues bueno, correlacionaría muy altamente con esta capacidad del péptido, pues para activar a células presentadoras, y que después estas sean llevadas hacia los sitios ganglionares para ejercer una respuesta, ser presentadas hacia los linfocitos T, y de esa manera pues inducir una respuesta efectora, adaptativa. Y de manera importante, y aquí si volvemos a regresar a todos los estados que ya les he mostrado, lo que les puedo mostrar son las curvas de distribución de nuestra molécula, en las cuales podemos observar que la administración intravenosa del péptido GK1 tiene una distribución muchísimo más rápido de la molécula, lo cual es algo muy esperado para estas moléculas, sobre todo del tamaño de nuestra molécula, y una curva de distribución, de biodistribución más lenta cuando es administrada por vía subcutánea. Esto pues realmente nos ha llevado a pensar que el péptido realmente se retiene por mucho más tiempo y se distribuye de mucho mejor manera cuando es administrado de vía subcutánea con respecto a la vía intravenosa. Y estos resultados son muy importantes debido a que en los últimos años, en el último par de años, hemos empezado una colaboración con médicos veterinarios, entre ellos el grupo con la doctora Laura Romero, la doctora Marina Guadarrama y el doctor Alejandro Cervantes por parte de la Facultad de Veterinaria, y también con médicos veterinarios de hospitales privados, en el cuales hemos empezado a evaluar el efecto de nuestra molécula, pues ya no en un modelo como son los modelos de ratón, sino ya realmente en individuos que son susceptibles a tener un tipo de complicación de cáncer. En este caso, este estudio lo estamos dirigiendo a evaluar el potencial de GK1 en tratamiento en pacientes con melanoma, pacientes caninos con melanoma, en los cuales, pues bueno, aprovechando el foro, estamos nosotros reclutando a pacientes bajo estos criterios de inclusión y de exclusión que les coloco aquí. Por un lado, pues tienen que ser perritos con diagnóstico de melanoma oral o digital, y en el que también puede ser incluido aquellos perros con tumor cutáneo que muestren características de comportamiento agresivo, que sean perros que hayan recibido tratamiento únicamente local, como son cirugía o electroquimioterapia,
y que además con previa evaluación de linfonodos regionales y que en caso de presentar infiltración pues deberán ser retirados quirúrgicamente. Y dentro de nuestros criterios de exclusión, pues perritos que hayan recibido cualquier tipo de tratamiento previo con inmunoterapia, perros que presenten otro tipo de neoplasia, o bien pacientes que tengan hallazgos sugerentes de metástasis a distancia, pues bueno, son nuestros criterios de exclusión de este protocolo que pues ya llevamos trabajando más de, pues les digo, prácticamente desde el inicio de la pandemia coincidió con el inicio de este protocolo, y en el cual pues hasta el momento hemos reclutado a una serie de pacientes a los cuales los hemos dividido en diferentes grupos. Un grupo al cual se le está administrando el péptido por vía intravenosa, que era donde teníamos más hallazgos con respecto a o donde que corresponde a la vía en la que estuvimos realizando los estudios en los modelos murinos, pero también dado estos resultados recientes en los cuales hemos encontrado que la distribución es más favorable cuando se administra por vía subcutánea, también hemos empezado a administrar en otro grupo de pacientes con estos criterios de inclusión, pues el péptido por vía subcutánea. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en estos pacientes? Pues bueno, entran en un esquema de administración a los cuales a todos se les toman muestras sanguíneas antes de iniciar el tratamiento, con la finalidad de poder evaluar, caracterizar cómo se encuentran al momento antes de empezar, por biometría hemática y realizándoles bioquímicas sanguíneas, pero además también tratando de evaluar la respuesta inmune. Lo que estamos haciendo es obtener los paquetes celulares de sangre periférica de estos pacientitos, y también estamos obteniendo el plasma de estas muestras con la intención de poder evaluar justamente analitos o factores que sabemos que están asociados a la capacidad efectuada de los linfocitos T, o justamente a estos factores que pueden estar relacionados con una disminución en la metástasis en la metástasis. Y esto pues está evaluando para ambos grupos. Y bueno, hemos empezado en las últimas semanas ya, después de poder regresar de manera presencial a nuestros laboratorios, empezado a evaluar pues de manera importante pues ya la presencia de estos analitos, y pues espero que en breve y en poco tiempo a lo mejor me puedan invitar nuevamente a dar otra charla en donde ya les pueda mostrar claramente los resultados que hemos obtenido en conjunto pues, con los grupos de la parte clínica, ¿no? Que es una parte súper importante pues para poder correlacionar la respuesta que encontremos nosotros justamente con toda esta parte clínica en los perritos. Y pues bueno, no me resta más que darles las gracias pues, y reconocimiento pues a todos los que han hecho posible este resultado, que evidentemente no solamente es parte de mi investigación, sino de un grupo multidisciplinario en el que hemos tenido la oportunidad de incluir dentro del desarrollo de esta molécula pues a diferentes partícipes, tanto del Instituto de Investigaciones Biomédicas, pues nuestras responsables en el grupo de trabajo, como les mencioné, la doctora Eda Schutter, la doctora Gladys Fragoso, una serie de estudiantes que también han estado participando en el laboratorio, pero también otros investigadores de otros departamentos que han hecho posible también la evaluación de los estudios toxicológicos de nuestra molécula, y pues evidentemente a nuestro grupo de médicos veterinarios de la unidad de modelos biológicos, pues en quien nos apoyamos para la evaluación de todos estos de nuestros modelos biológicos. También por parte de la Facultad de Veterinaria, pues la unidad de investigación que nos ha apoyado pues para la realización de algunas de las metodologías que realizamos en nuestros ensayos o en nuestros experimentos. Y pues como les comenté, pues más recientemente la colaboración que hemos tenido también con el Departamento de Patología, con la doctora Laura Romero, la doctora Marina Guadarrama, en el Hospital de Pequeñas Especies al doctor Alejandro Cervantes, junto con la médico veterinario Daniela Ruiz, y en el Hospital Oncoquel, pues dar las gracias a la doctora Angelina Gutiérrez y a la médico veterinario Jessica Belmonte, pues quien han sido muy importante pues para poder llevar a cabo ya de manera tangible la evaluación de nuestra molécula ya fuera de un modelo experimental. Y pues bueno, también a la UNIPREC y a la UDIVI, que pues con quien hemos estado realizando los estudios preclínicos que nos piden las autoridades sanitarias, y pues bueno, a todas nuestras fuentes de financiamiento que a través de los años nos han permitido
poder ir avanzando poco a poco en el desarrollo de esta molécula. Y pues bueno, pues les doy muchísimas gracias a todos por su presencia y pues no sé si tengan alguna pregunta o varias preguntas al respecto. Seguramente, preguntas, comentarios. Adelante, ¿quién dijo yo? Pues a mí sí me gustaría un poco que comentara Angelina, porque pues ella es quien ha estado directamente en contacto con los pacientes, que nos platicara un poco qué ha pasado ya con estos perritos que han recibido el tratamiento, con esos perritos con melanoma oral, que han recibido el tratamiento. A ver si nos pueden platicar un poco. Todavía, Laura, es información clasificada. Nada más platicado. No. La verdad es que tuvimos yo creo que fluctuaciones en el pronóstico de los perritos por los criterios de selección, porque teníamos pacientes con enfermedad a veces no controlada al 100% de manera local. Entonces, algo que pudimos ver, por ejemplo, es que hasta ahorita parece ser que no tenemos respuesta en enfermedad metastásica. O sea, cuando ya hay enfermedad metastásica, parece ser que no hemos tenido respuesta, aunque no extendimos mucho el tratamiento de pacientes con enfermedad metastásica, porque precisamente los primeros que evaluamos no respondieron. Entonces, la mayor utilidad que estamos viendo es para prevenir metástasis como un verdadero adyuvante. Entonces, si el paciente no tiene bien controlada la enfermedad local, o sea, si no está bien operado, si no se quitaron los ganglios, si no descartamos metástasis pulmonar, se nos complica mucho antes el paciente, pero por la enfermedad local, no por la enfermedad metastásica. Allí también hemos comprobado que no ayuda para la enfermedad local, o sea, un perro con melanoma oral no operado que recibe el péptido no tiene una disminución en el tamaño del tumor. Sin embargo, curiosamente, los perros que han entrado a péptido y que han progresado, que han tenido recurrencia o metástasis regional, han tenido sobrevidas particularmente largas comparadas con los pacientes que normalmente vemos, ¿no? Que eso es meramente anecdótico. Y de hecho, quiero hacer un recuento de los tiempos de particularmente 2 pacientes que tuvieron una sobrevida bastante larga para las complicaciones que tuvieron, ¿no? Recurrencia local, metástasis a linfonodo, metástasis a pulmón. Y la verdad es que su calidad de vida a mi parecer se extendió. Pero eso es mera percepción. Yo creo que faltan un montón de cosas por evaluar. Claro. No sé si toda esta modulación de, pues precisamente de citocinas inflamatorias, de alguna manera también ha ayudado a modular inflamación o receptores de dolor, porque hemos tenido, o sea, pacientes con ya tumor en progresión muy feo y la verdad no podemos creer cómo andan como si nada. Pero son pacientes que entraron al péptido, ¿no? O sea, que entraron al péptido y que fallaron por el tumor local. Entonces, la verdad es que de manera general hemos visto, yo creo que casos bastante padres, bastante buenos, clínicamente, ¿no? O sea, falta combinar toda la información y ahora sí ver realmente cuál fue el impacto objetivo, pero estamos muy contentas porque ha sido una experiencia muy positiva con nuestros pacientes. Ay, qué padre. Sí, de verdad, o sea, el hecho de poderles brindar un tiempo más, además con calidad de vida, no solamente un tiempo más largo de vida, sino también con calidad de vida, me parece que es súper, súper importante, ¿no? Para los pacientes con cáncer. Y bueno, pues todavía hay muchísimo, muchísimo trabajo que hacer. Aquí en el chat, Pablo Mendoza pregunta que si alguna vez han observado alguna reacción alérgica con la aplicación del péptido, ya sea en ratones o en los pacientes que han participado en este estudio. No, ninguna. De hecho, pues uno de los criterios que justamente para poder pasar ya a estos pacientes caninos fue
justo, ¿no? Tener este estudio de seguridad preclínica que pues nos respalda justo porque se hacen dosis muchísimo más grandes y nosotros estamos trabajando en la administración del péptido en dosis por debajo de la dosis máxima evaluada en los estudios preclínicos, ¿no? Entonces realmente no hemos observado en los modelos murinos ni tampoco en los pacientes caninos ningún tipo de efecto adverso. Sí, ahí es importante decir que nada, o sea, nada. Lo hemos administrado endovenoso, se ha extravasado, lo hemos administrado subcutáneo, nada. O sea, no hay reacción alérgica local ni sistémica, ni fiebre, ¿no? Ni algún tipo de malestar post-administración. No hemos documentado nada. Sí, también eso es súper importante, ¿no? La seguridad que tiene esta molécula, ¿no? Y bueno, pues también recordar que es un coadyuvante, ¿no? O sea, no se utiliza como un quimioterapéutico como tal, sino como un coadyuvante. Pero pues es muy importante, o sea, sí era muy importante antes de empezar con el estudio ya en los pacientes caninos, pues saber que realmente era una molécula segura, ¿no? Que podía ser aplicada sin conflicto. Así es, y lo que comentas es muy importante, ¿no? O sea, este tipo de pacientes que están ahorita bajo este protocolo, pues son pacientes que sabemos que no tienen otro tipo de terapias alternas y pues bueno, para nosotros es muy importante saber que la sola administración de la molécula pues está favoreciendo, está alargando la sobrevida, le está favoreciendo justamente su calidad de vida y pues bueno, justo ya empezaremos a hacer el cruce de la parte clínica con la respuesta inmunológica que nosotros estamos ya encontrando en el laboratorio, ¿no? Exacto, eso va a ser súper Pero en otro tipo de neoplasias, para nosotros también es importante mencionar que justo no estamos pensando como una administración única, sino a lo mejor favoreciendo a otras terapias que también ya haya, que a lo mejor también cuando, por ejemplo, la terapia de anticuerpos es una terapia que está siendo eficiente, pero que también a largo plazo está induciendo ya problemas, ¿no? De toxicidad, de que ya no responde nuevamente. Entonces, creemos que esto nos puede llevar a reducir a la mejor dosis de estas terapias que ya están actualmente utilizándose, reducir costos también, porque es también otra cosa muy importante. Entonces, pues bueno, esta es realmente la propuesta que tenemos para la molécula y que de hecho ahorita también vamos a empezar algunos hallazgos dentro justamente de estos proyectos que nos han financiado con CONACYT en este último año, también es empezar a evaluarla en conjunto con la terapia con anti-PD1, ¿no? Entonces vamos también a ver cómo resulta la evaluación conjunta. Sí. Y bueno, lamentablemente hay muchos tumores en los que se puede probar, ¿no? Lamentablemente sí, nuestros perritos desarrollan una enorme diversidad de tumores, entonces pues creo que sí hay material para trabajar. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algún comentario para la doctora? ¿No? Bueno, pues entonces no me queda más que agradecer nuevamente a Jackie por haber estado esta noche, haber aceptado la invitación esta noche para hablarnos acerca del trabajo que han estado realizando. Y bueno, pues o sea, no deja de dar un enorme gusto, ¿no? Lo esperanzador que es ver además grupos de trabajo, grupos de investigación mexicanos, pues descubriendo estas moléculas que de veras pues pueden ser pues la salvación para muchos pacientes, ¿no? No solamente pacientes veterinarios, también pacientes humanos. Y bueno, pues ojalá y tenga un muy brillante futuro esta molécula. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos y pues estamos en contacto, nos vemos en un mes para el seminario de artículo, ¿de acuerdo? Ya se los estaremos compartiendo con tiempo. Bueno, pues cuídense mucho, que estén bien. Buenas noches, Muchísimas descansen. gracias a todos. Muchísimas gracias, Jacob. Gracias. Cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias. Nos vemos. Buenas noches a todos. Chao, Muy buenas interesante todo. Gracias a todos por su participación y recuerden que este seminario quedará grabado y subido en la página de Amoncovet. Buenas noches. Gracias. Bye. Gracias.